estar usando nuestra hoja de aplicaciones. Vamos a estar llenando las líneas en blanco. Hace algunos años, un hombre próspero como comerciante platero allá en Taxco, era un militante activo, con denuedo de un partido de oposición. Y él solía decir con mucho garbo, y lo decía a los cuatro vientos, y se ufanaba y lo decía con voz alta: ¿qué México le voy a dejar a mis hijos? ¿Has oído eso? ¿Qué México le voy a dejar a mis hijos? Llamados, actualmente se escucha en referencia al mismo tema algo muy parecido hoy en día. Hoy se está diciendo: no te preguntes qué México le vas a dejar a tus hijos, sino qué hijos le vas a dejar a tu país. Qué interesante, ¿no es cierto? Amado, el mundo en general cada vez más vive infringiendo el último de los 10 mandamientos, que se ha convertido en una herencia, en una forma de vivir que se ha dejado correr a sus descendientes, que se está heredando a las siguientes generaciones. El último de los 10 mandamientos, amado, quiero que te pongas a pensar. Es lo que está causando todo lo que está pasando a nuestro alrededor, no solamente en nuestro país, no solamente en Guerrero, no solamente en Michoacán, en el norte, en Querétaro, en todo el mundo. ¿Sabes tú cuál es el 10º mandamiento? Éxodo 20:17, vamos conmigo, ¿qué dice? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué cosa es cosa alguna? Ni su lap, ni su celular, ni su coche, ni su residencia, ni sus audífonos, ni su traje, nada, todo lo que tiene tu prójimo puede ser codiciable. Amado, ponte a reflexionar un poquito. La inseguridad y la situación socioeconómica que se vive en el país, no solo aquí en este país, en todo el mundo, tiene su origen, fíjate bien, en la codicia. Personas que quieren tener las cosas de la manera fácil, robo, narcotráfico. Personas que exigen justicia y se levantan contra la justicia. ¿Sabes por qué? Por la codicia. Y vergonzosamente, sin darnos cuenta, se ha convertido en un, fíjate bien, en un natural modus vivendi. ¿Sabes qué significa eso? Una forma natural de vivir. Este es el legado de una vida de pecado basado en la codicia. Es decir, el mundo está heredando esta forma de vivir. Cada vez más las personas están viviendo en función de la codicia, lo que queremos tener. Estamos en el último mensaje de la serie Cómo servir para transformar a otros. Y estaremos hablando precisamente de un legado que transforma. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía. Queremos, Señor, que sea impactante en nuestra vida. Queremos ser el tipo de personas que tú quieres que seamos. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Permite que tu Espíritu nos convenza, no solamente de nuestros pecados, que nos convenza de los ajustes de vida que tenemos que hacer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjate qué interesante, amado, porque una de las cosas que el Señor cambia en nosotros es nuestra manera de pensar, es nuestra forma de pensar. Y me gusta esto porque la traducción de la Biblia Dios habla hoy,
Cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, él dice, Dios cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Y es cierto, Él cambia nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Y quiero decirte, como cristianos somos llamados a cambiar nuestra forma de pensar. ¿Sabes por qué? Porque también somos llamados a enseñar a otros a cambiar su manera de pensar. ¿Sabes por qué? Porque cuando cambien su manera de pensar, van a cambiar su manera de vivir. Para eso estamos llamados. Ahora, déjame decirte algo. Los discípulos de Jesús, que luego fueron los apóstoles de Jesucristo, nos dejaron una enseñanza a la que podemos considerar nuestra herencia. Ese ha sido su legado para nosotros. Es nuestro legado. Por eso hoy nos ostentamos en decir que somos una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque seguimos las enseñanzas de los apóstoles. ¿De quién la adquirieron ellos? Del Señor Jesús. Ese fue el legado que Él les dejó a los apóstoles. Y este es el legado que los apóstoles nos han dejado a nosotros. Somos una iglesia apostólica. Enseñamos y predicamos el legado de los apóstoles. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo alguien, dice aquí en tu hoja, cómo alguien que ha sido transformado por el Evangelio de Jesucristo puede dejar un legado? Amado, somos desafiados a tener que dejar un legado. Como cristianos, ¿qué cosa vamos a dejar atrás de nosotros? Un día vamos a tener que estar en la presencia del Señor. ¿Qué quedará atrás de nosotros? Y esto es lo que vamos a aprender en esta mañana. Número 1, ¿cómo alguien que ha sido transformado por el Evangelio de Jesucristo puede dejar un legado? 1, compartiendo con otros el poder cambiador de Dios. Compartiendo con otros el poder cambiador de Dios. Filemón, Pablo está en prisión, arraigo domiciliario, se encuentra con Onésimo en Roma, ha huido Onésimo, es un fugitivo de su patrón es Filemón, y le escribe y reconoce, Filemón, he escuchado cosas maravillosas de ti, has puesto una iglesia en tu casa, eres un hombre rico, y sin embargo el Señor te ha cambiado. Te felicito, Filemón, pero ¿qué crees? Que estando aquí en Roma me encontré con Onésimo. ¿Y qué crees? Se ha convertido al Evangelio. Y fíjate qué interesante, porque Pablo está tratando de persuadir a Filemón. Mira nada más que dice Filemón 1:10, vamos conmigo, ayúdame. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Amados, quiero decirte una cosa. Realmente Onésimo no era hijo de Pablo, ¿sí? No era su hijo. Nuestro legado más importante no es un legado monetario, no son bienes materiales que dejas en un testamento. No es un legado de la descendencia biológica de tu familia. Es un legado de vidas transformadas, amado. El legado de un cristiano es vidas transformadas. ¿Sabes por qué? Porque es un legado eterno. Personas que vivirán eternamente su vida en Cristo, allá en el cielo. ¿Debido a qué? Debido a tu esfuerzo, debido a tu testimonio, debido a tu vida cristiana, debido a que entendiste que tú fuiste rescatado y tienes una deuda. Y te conviertes en un colaborador del Señor. Déjame decirte, amado, durante muchos años se ha enseñado que nuestra misión es predicar el Evangelio. Y eso es cierto. Pero la pregunta es, ¿lo hemos hecho? Me impactan personas de otras iglesias, de otras denominaciones, que viven su vida cristiana con una pasión impresionante. Y fíjate qué curioso. A veces decimos, tenemos una sana doctrina, pero ¿de qué nos sirve si no la vivimos? ¿De qué nos sirve si no la compartimos?
¿De qué nos sirve si no tenemos la pasión para hablar de Cristo a otros? Amado, tienes un mensaje fabuloso, ¿por qué no lo compartes? Seguramente tendríamos que preguntarnos, ¿cuántas personas han entregado su vida por medio de nuestra vida? ¿Cuántas personas han entregado su vida por medio de mí? ¿Cuántas personas van a llegar al cielo porque tú les hablaste del Señor? A lo mejor yo debería preguntarte cuántas te gustaría que llegaran. Yo te preguntaría, ¿te gustaría que todos tus hijos fueran al cielo, papá? ¿Mamá? ¿Te gustaría? Sí, claro. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Te gustaría que tus hermanos y tus papás llegaran al cielo? Sí. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Te gustaría que esos compañeros de trabajo con los que te llevas de maravilla llegaran al cielo? ¿Sí o no? ¿Y qué estás haciendo? ¿Te has puesto a pensar que seguramente Dios te puso ahí para hacer la diferencia en sus vidas? Dios trabajó en ti y te escogió para que fueras la diferencia en la vida de esas personas que te rodean. Algunos se preguntarán, pastor, ok, ya entendí eso, pastor, ¿y a cuántos les debo compartir? ¿Cuál sería la respuesta, amados? No hay un límite para esta tarea. No hay un límite. Mientras más compartas, más se enriquece tu vida personal. Me encanta cuando dice la palabra de Dios, haced tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, ahí estará ¿qué? Tu corazón. Dice, en el cielo esos tesoros no son atacados por el orín, ni por el óxido, ¿cierto? Donde el orín y la polilla no corrompen. Cuando tú tienes en tu corazón puesto la misión de compartir con otros, estás haciendo tesoros en el cielo. Amado, hemos hablado mucho de lo que va a ser el cielo. Hemos hablado de su piso, sus cimientos, la forma como va a ser. ¿Se acuerdan ustedes? ¿A quién quieres encontrarte allá en el cielo? Porque tienes que preparar ese encuentro desde ahorita. Ahora que estás en la tierra. Me encanta porque cuando Pablo intercede por el perdón y por la aceptación de Onésimo ante Filemón, fíjate, él se presenta y le dice, mi hijo Onésimo. Pablo llama a Onésimo el hijo que le ha nacido en la cárcel. Pero déjame explicarte, ¿por qué Pablo está diciendo esto? En aquella época un dicho rabínico, un dicho que los rabinos comentaban mucho, decía así, si uno le enseña la ley al hijo de su prójimo, la escritura le considera lo mismo que si le hubiera engendrado físicamente. ¿Entiendes eso? El hecho de haber compartido la palabra con el hijo de otra persona, considera a este que compartió como padre de ese hijo. Y fíjate qué interesante, porque el llevar a una persona a entregar su vida a la persona de Jesucristo es importante, es tan importante como haberlo traído a este mundo. En alguna manera le estás dando a ellos una nueva forma de vivir. Imagínate a los papás. Yo sé que algunos tienen 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Qué hermoso cuando tú los engendraste porque los has disfrutado como tus hijos naturales, ¿cierto? Pero si además los has llevado a los pies del Señor, tienes una doble bendición. Eres el padre natural y eres el padre espiritual de tus propios hijos. Amados, yo sé que habemos algunos padres que tenemos hijos a los que les llamamos la oveja negra de la familia, ¿no es cierto? Y yo sé que de repente empiezan así, ahí te hablan. Amados, te puedo decir una cosa, como papás quisiéramos que todos nuestros hijos fueran salvos, ¿no es cierto? Que todos nuestros hijos fueran obedientes al Señor. Ese es el mérito, un doble mérito. Por eso, quiero decirte una cosa, amado, se comprueba que el cristianismo es el poder que hace buenos a los malos.
El cristianismo es el poder que hace buenos a los malos. Cuando tú compartes el evangelio de Jesucristo, estás compartiendo el poder de Dios, ese poder que cambia a las personas. Por eso tienes que estar atento en tu entorno, tus compañeros de la escuela, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus familiares. Dios tiene el poder de cambiar a las personas. Y amado, hoy en día a este hecho de compartir el evangelio a una persona, le llamamos que has engendrado un hijo espiritual. ¿Cuántos hijos espirituales tienes? ¿Puedes contarlos? ¿Puedes tener por lo menos uno? Entonces empieza por tener por lo menos el primero, tu primer hijo espiritual. Abrir tu casa es darle la oportunidad de dar a conocer el poder de Dios que cambia la vida de las personas, a las que podrás llamar mi hijo espiritual. ¿Entiendes la importancia de abrir tu casa? ¿Entiendes la importancia de compartir el evangelio? Vas a compartir un mensaje que tiene el poder de cambiar a las personas. No te amedrentes, no te avergüences, no te achiques, no te apoques de invitar a alguien a escuchar la palabra de Dios. Es la palabra que tiene poder de cambiar a las personas. Y eso nos lleva a la segunda opción. ¿Cómo alguien que ha sido transformado por el evangelio de Jesucristo puede dejar un legado? 2, creyendo que Dios puede cambiar a otros. Creyendo que Dios puede cambiar a otros. Mira, amado, Filemón 1:11, ayúdame a leerlo, por favor. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Vamos a leerlo todos juntos, vamos. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo hace su petición en el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Te das cuenta que en este versículo Pablo no presenta ninguna disculpas por él? No lo está disculpando. Abiertamente está afirmando que Onésimo era un tipo inútil, pero hace la aclaración, ahora este hombre es útil. Ahora esta persona ha sido cambiada. Date cuenta de esto. Pablo pretende mostrarle a Filemón que en Cristo la persona inútil se hace útil. Las personas inútiles pueden cambiar. La última cosa que el cristianismo está diseñado para producir, escucha bien lo que te digo, la última cosa que el cristianismo está diseñado para producir es gente indiferente. El cristianismo no produce gente indiferente, no produce gente ineficaz, produce personas que son útiles y que pueden hacer un trabajo mejor de lo que habrían hecho antes de ser cristianos, antes de que conocieran a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque somos desafiados a ser el reflejo de la persona de Jesucristo. Es el poder que cambia. Te voy a dar un ejemplo. ¿Han oído ustedes hablar de Carlos Palaceta Peña? ¿Sí lo conocen? El que diga que sí está mintiendo, no lo conocen. ¿Sabes por qué? Porque Carlos Palaceta Peña es un hombre de Villahermosa. Debe tener 35, 37 años. Este hombre es ingeniero de sonido y es muy bueno. En aquella tierra es muy popular. De hecho, a partir de que empezó a ser tan profesional, empezó a dirigir muchos eventos públicos, conciertos, presentaciones artísticas, eventos de matrimonios, bodas y todo eso, porque tiene un equipo de sonido sensacional, fenomenal, y le va muy bien. Pero un día este hombre, Carlos Palaceta Peña, escuchó el evangelio, se convirtió al Señor. ¿Y sabes qué? Sigue siendo ingeniero de sonido, sigue siendo muy bueno, pero en el momento que él se compromete para un evento de la iglesia, no importa qué tipo de evento le den, él dice, no me hablaste a tiempo y no puedo comprometerme porque ya estoy comprometido, y fíjate, con mi iglesia.
Oye, te pago el doble. No puedo. Primero está mi iglesia. Me consta. Lo conocí en Oaxaca. Estaba atendiendo un evento de la iglesia y estaba por atender otro evento de la iglesia y le hablaron y le contrataban y le ofrecían el doble. No puedo. Amado, es una persona transformada. Cambió su vida la palabra del Señor. Tiene una vida nueva en Cristo. El verdadero cristianismo produce personas que aspiran al cielo para ser útiles aquí en la tierra. Eso es lo que hace el cristianismo. Eso es lo que produce abrir tu casa para otras personas. Y amado, tú dime una cosa. Regresémonos con Onésimo. Regresémonos con Pablo. ¿Cómo podría ser útil Onésimo para Filemón? Porque se lo está diciendo Pablo. Ahora te va a ser útil a ti. ¿Cómo podría ser útil? Sirviendo como lo hacía antes, pero ahora con una actitud diferente. ¿Sabes por qué? Porque su vida cambió por el efecto Jesucristo. Ya no va a ser un sirviente flojo, ya no va a ser un sirviente rezongón. Entendió que hay un cambio de vida, pero no solamente eso, va a tener una actitud diferente, pero además va a ser un excelente colaborador en la iglesia que crecía en la casa de Filemón. Probablemente poniendo las sillas, limpiando, esperando a las personas que entren. ¿Sabes por qué? Porque dejó de ser una persona inútil. Fue transformada. Ahora, yo te pregunto, amado, ¿puedes imaginar personas que llegaron a tu casa, llegaron buscando esperanza de vida y fueron transformados por el poder de Dios y luego están en esta iglesia tomando mirador? Y más tarde se reciben como miembros y luego están sirviendo en algún ministerio. ¿Te los puedes imaginar? Yo te quiero decir una cosa, yo no me los imagino, amado. Yo lo he visto. Sé que sucede. Sé que las personas son transformadas. Y no solamente los que llegaron a tu casa, los que ofrecieron su casa son transformados porque empiezan a tener una visión diferente de su vida cristiana. Amado, tú me vas a decir, yo no conozco a nadie en esta ciudad, yo acabo de llegar, yo tengo poquito, tengo 3 años aquí y no conozco a nadie. ¿Sabes qué? Yo llegué igual, llegué sin conocer a nadie, pero teníamos una misión y hoy conocemos muchas personas y a muchas de ellas las hemos desafiado y han venido. Ahora, piensa en esto, amado. Para hacer esto, para que tú puedas creer que las personas cambian, para que tú puedas ver que las personas cambian, tienes que creer en un Dios que cambia a la gente. Un Dios que convierte a los adictos a las drogas en ciudadanos útiles. Un Dios que cambia a los perdidos en personas que creen en su salvación. Si cada vez que alguien ha entregado su vida te hace pensar, vamos a ver cuánto dura. Imagínate, alguien entregó su vida al Señor y tú dices, déjame ver cuánto le dura la emoción. ¿Sabes qué está sucediendo? Sucede que debes preocuparte. Debes preocuparte. ¿Por qué, pastor? Porque seguramente Dios no te ha transformado realmente. Cuando tú experimentas un verdadero cambio en tu vida, tú sabes que Dios es real y que los cambios son reales. Y vas a saber que Dios puede transformar a las personas. Porque si estuvieras experimentando ese maravilloso cambio de vida, amado, ese maravilloso cambio de vida que solo el poder de Dios puede hacer, entonces estarías emocionado, estarías viendo la gracia de Dios cambiando a la gente. ¿Y sabes qué? Deberías tener un ardiente deseo de estar cerca de la acción donde Dios está transformando vidas. ¿Sabes qué significa eso? Estarías apuntado en esa lista para abrir un grupo de vida en tu casa. Estarías diciendo, yo quiero ser parte de la obra de Dios para mi familia y para personas nuevas. Ese es el desafío que Dios está poniendo en tu vida. Eso es lo que estamos hablando en estos 4 domingos. Tenemos que abrir nuestra casa para que otras personas vengan al Señor. Y eso es lo que nos lleva a entender la tercera pregunta. ¿Cómo alguien que ha sido transformado por el Evangelio de Jesucristo puede dejar un legado? Dale la oportunidad a otros. Dale a otros una oportunidad.
¿De qué estamos hablando, amados? Pregúntate una cosa. Onésimo estaba en Galacia y se encuentra a Pablo en Roma. Es un esclavo, es fugitivo. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? No sabemos cómo llegó. Pudo haber llegado en barco, pudo haber llegado caminando, pero tú sabes que un viaje requiere, ¿qué? Dinero. ¿Sabes qué infiere esto? Seguramente Onésimo le robó a Filemón. Para poderse ir tuvo que haber robado algo para pagar su viaje, para pagar su sustento. Era un esclavo, no tenía derecho a tener dinero. Filemón 1:11, vamos conmigo. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí, circula por favor o subraya, a ti y a mí nos es útil. Amado, durante el tiempo que estuvieron juntos, Onésimo llegó a ser tan indispensable para Pablo, que seguramente Pablo quería seguir contando con su ayuda. Empezó a ver el cambio de Onésimo. Ahora, pregúntate, ¿por qué lo está regresando? Filemón ni sabe que está con él. Filemón ni sabe dónde se quedó su esclavo, ¿cierto? Y Pablo ya lo vio y ya vio que es un garbanzo de a libra. ¿Por qué lo tiene que regresar? Fíjate qué interesante, porque más adelante leímos que Pablo no quiso hacer nada sin el consentimiento de Filemón. Se lo devolvió. Y nadie sabía mejor que Pablo el riesgo que corría tener un esclavo de otra persona. Ahora, déjame explicarte esto. Un esclavo no era una persona, era una herramienta viva. Un amo tenía poder absoluto sobre sus esclavos, podía apalearlos o podía condenarlos a trabajos durísimos, los podía hacer trabajar encadenados en sus tierras o una especie de prisión de trabajos forzados, podía azotarlos con varas, podía azotarlos con palos, con látigos, podía marcarlos con un hierro candente en la frente si es que eran ladrones o fugitivos, y si consideraba necesario, si no tenían remedio estos esclavos, ¿sabes qué podía hacer con ellos? Crucificarlos. Era lo peor que le podía pasar a una persona en esta época, ser crucificado, que fue lo que hizo el Señor Jesús. El peor de los castigos. Amado, te platico algunos de los casos del trato de esclavos de la época de Pablo y de Filemón. Uno de los escritores de la época se llamaba Plinio. Y él estuvo platicando acerca de un hombre que tenía esclavos, se llamaba Vedio Polio. Qué nombrecitos tan raros, ¿verdad? Pero así se llamaban. Dice de Vedio Polio que tenía un esclavo que un día llevaba una bandeja de copas de cristal. Se le cayó y rompió una copa, nada más una. ¿Sabes qué hizo Vedio Polio? Mandó que lo arrojaran inmediatamente a una alberca que tenía en el jardín. ¿Te parece castigo? Alberca, tú dirías, wow, ese es un premio. Espérame tantito. Pero estaba llena de lampreas. ¿Sabes qué son las lampreas? Son peces como las pirañas. ¿Qué crees que le pasó al esclavo? Se lo comieron. Hasta ahí llegaba el derecho que tenían los dueños con sus esclavos. Otro escritor de la época, Juvenal, hace el relato literario de una señora que se complacía con apalear a sus esclavas. ¿Sabes por qué? Por puro capricho. Le encantaba apalearlas. Platica Juvenal de un amo que se deleitaba con el sonido del látigo y los lamentos que emitía el que era azotado. Le gustaba más que el canto de las sirenas, decía Juvenal. Había otro que nunca estaba contento cuando llamaba al verdugo para que marcara a alguien con el hierro candente por haber robado 2 toallas. ¿Te puedes imaginar lo que era ser esclavo? Ahora quiero decirte una cosa, el esclavo estaba constantemente a merced de la mínima voluntad de su amo o de su ama. Y para que tú tengas una idea, lo que todavía empeoraba más la situación era que los esclavos eran oprimidos por la ley. ¿Tienes una idea de cuántos esclavos había en aquella época? Sorpréndete.
el número de esclavos en el Imperio Romano era de alrededor de 60 millones de esclavos. Y siempre existía el peligro de que se rebelaran. ¿Cuánto hubieras aguantado tú la vida de esclavo? Por eso se rebelaban. Por eso sus levantamientos se eliminaban pronto. Y si un esclavo huía, lo mejor que le podía pasar, ¿sabes qué cosa era? Que lo marcaran con un fierro caliente, como a las vacas, aquí en la frente le ponían una F. En latín, ¿sabes qué significaba? Fugitivus. Para que donde quiera que fuera, si se volvía a escapar, los demás dueños lo denunciaban. Ese es un fugitivo, es un esclavo. ¿Qué te parece? Pero lo peor que les podía pasar, lo que les había dicho, era que lo crucificaran. Pablo sabía muy bien todo esto. Sabía que la esclavitud era parte tan integrante del mundo antiguo que hasta devolverle a Onésimo, a su amo Filemón, era correr un gran riesgo. Pablo estaba corriendo el riesgo de que Filemón dijera: ¿cuánto tiempo has tenido a mi esclavo y no me lo dijiste? Pablo estaba corriendo el riesgo que Filemón en algún momento se le olvidara su cristianismo y asumiera una actitud pagana. Pastor, ¿pero es posible que alguien que ha dicho que ha entregado su vida al Señor lo pueda hacer? Claro, claro que sí. Amado, ¿qué cosa es lo que nos está enseñando Pablo? Él nos está dejando un legado que transforma, pero él tuvo que tomar riesgos por otros, confiar en el cambio que Dios está obrando en ellos. Y lo haces así, confiando que Dios está haciendo el cambio en las personas. ¿Por qué? Pablo puso sus propios recursos, arriesgó su reputación. ¿Por quién? Por Onésimo, por un esclavo fugitivo. Y yo ya sé lo que están ustedes pensando: pastor, yo no soy Pablo. Eso sí es cierto, pero puede serlo. Puede ser el tipo de persona que fue Pablo. Y te voy a decir una cosa: Pablo se decepcionó de algunas personas. Fíjate cómo termina sus saludos hacia Filemón. Lo leímos en el último versículo de Filemón. Ahí lo tienes. Vamos. Dice Filemón 1, 23 al 25. ¿Qué dice? Vamos. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Ahí estás viendo 5 colaboradores a quienes consideraba fieles en el Señor. Y tú confías que el Señor ha hecho su obra en ellos. ¿Pero qué crees? Más tarde, cuando escribe su segunda carta a Timoteo, le dice algo respecto a uno de ellos. Vamos conmigo, 2 Timoteo 4, 9, 10. Vamos. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Quién se fue? Demas. ¿Quién dejó de ser cristiano? Demas. ¿Quién volvió al mundo? Demas. ¿A quién decepcionó? A Pablo. ¿Puede suceder? Sí, amado. Sí puede suceder. Pero quiero decirte algo. Pablo sabía lo que era ser decepcionado por confiar en la gente. Y con todo y eso estaba dispuesto a confiar en las personas. Probablemente alguien va a dañar tu casa. Probablemente alguien de los que vas a invitar pudiera robarse uno de tus objetos queridos. Probablemente alguien va a dañar tus muebles. Pero quiero decirte una cosa: tienes que correr el riesgo. Tienes que correr el riesgo, ¿sabes por qué? Porque estás haciendo tesoros en el cielo. Porque cuando dejas de hacerlo, dejas de vivir tu vida cristiana. Y definitivamente no vas a dejar ningún legado detrás de ti. No vas a dejar personas que llegaron a los pies de Cristo a través de ti. Amado, déjame decirte que tu mundo está lleno de personas sin esperanza. Tú vives en un mundo donde estás rodeado de personas sin esperanza. Y te quiero decir una cosa: muchos de ellos son de tu familia,
Otros de ellos son tus compañeros de trabajo con los que convives cada día por lo menos 8 horas durante 5 días a la semana. Y tú los conoces y ellos te conocen. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces han estado en tu casa? Y si han estado en tu casa, ¿cuántas veces han estado para escuchar la palabra de Dios? A lo mejor han estado en tu casa para una fiesta, una celebración. ¿Has glorificado a Dios en esa reunión? No te olvides de tus vecinos. Aún más, no importa que no conozcas a la gente, cuando tengas oportunidad, invita a desconocidos a tomar un estudio en tu casa. Puede ser una casa de esperanza, de vida nueva para ellos. Te lo van a agradecer toda la vida. ¿Has oído hablar de aquel refrán que dice de tal palo, tal astilla? ¿Sí has oído? ¿Sabes de qué está hablando? De lo que tú aprendes como astilla de ese palo. Es una referencia de lo que tú aprendes de los mayores, ¿cierto? Déjame platicarte esta historia. Se hizo un estudio de una familia de Nueva York y su descendencia. Todo comenzó en el año 1677, cuando un ladrón se casó con una prostituta. Ambos siguieron sus vidas inmorales. Para el año 2004, 325 años después, había, escucha bien, 1,900 descendientes. De estos, 771 eran criminales. 250 fueron arrestados. 60 eran ladrones. 39 fueron sentenciados por homicidio. Se supo que por lo menos 40 de las mujeres tuvieron enfermedades sexuales. Toda la descendencia purgó un total de 1,300 años en la cárcel, que le costó al estado de Nueva York $3 millones de todas las épocas. De 1,900 personas de descendencia que tuvieron este matrimonio, 1,120 fueron registradas como delincuentes, es decir, el 59% de sus descendientes. Y todo comenzó con la unión de un ladrón y una prostituta, que siguieron vidas inmorales, y sus hijos y sus nietos siguieron ese legado. Eso fue lo que aprendieron. De tal palo, tal astilla. Amado, ¿qué legado quieres dejarle a tus hijos? ¿El legado de ser indiferente ante el Evangelio o el legado de ser responsable con tu vida cristiana? De cumplir con tus obligaciones cristianas. Ese es el legado que tú le puedes dejar. El legado de personas que entregaron su vida a la persona de Jesucristo. Amado, te recuerdo, tenemos un evangelio que tiene el poder de cambiar a las personas. Pero pregúntate si tú ya has sido cambiado y quieres compartirlo con otros. Nos faltan 3 grupos de vida para iniciar nuestros cursos de capacitación y preparar los materiales para empezar el 2015 con una visión de transformar a Querétaro para Cristo. Cambiar la vida de las personas de Querétaro. ¿Estás listo? Apúntate en esa hoja, amado. Todavía tenemos oportunidad. No dejes que Satanás te ponga obstáculos en tu mente. Dios te está dando la oportunidad de dejar un legado de tu vida cristiana. Al final tienes en tu hoja una declaración: lo único que necesito es rendir mi vida a Cristo Jesús. Oramos.